El nazismo es la ideología del nacionalismo extremo ocurrido en Alemania entre 1933 y 1945. Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania se proclamó la República de Weimar, llamada así porque en esta ciudad se aprobó la Constitución Democrática, en virtud de la cual el gobierno anterior del Kaiser o emperador fue reemplazado por un presidente elegido por 7 años. El nuevo mandatario fue el obrero socialista Federico Ebert, elegido en 1919, sucediéndole el mariscal Pablo von Hindenburg. Durante el nuevo régimen republicano, Alemania se intentó recuperar de la ruina en la que se encontraba. Sin embargo, la situación se agravó. En este periodo se gestaron las condiciones para el surgimiento del nazismo. Esas condiciones fueron políticas, económicas y sociales. Las derechas alemanas y los nacionalistas acusaron al nuevo gobierno de haber aceptado el desastroso Tratado de Versalles. Por otra parte, la influencia de la Revolución Rusa de 1917 provocó una serie de alzamientos comunistas que fueron sofocados. Alemania se vio imposibilitada de pagar las indemnizaciones de la guerra, 33 millones de dólares, que le impuso el Tratado de Versalles. El valor del marco empezó a disminuir con respecto al dólar, de 1 por 84 en marzo de 1920 a 1 por 350.000 en julio de 1923. La depresión económica de 1929, que afectó a todo el mundo capitalista, acentuó aún más la crisis. El empobrecimiento, la ruina y la desocupación de millones de trabajadores alemanes generaron un clima de creciente descontento e intensa agitación social. El pueblo alemán atribuyó el fracaso que se vivía al sistema democrático, y en estas difíciles circunstancias nace y se fortalece el nacionalsocialismo, es decir, el nazismo, cuyo conductor fue Adolfo Hitler. Hitler era hijo de un aduanero austríaco. Nació en Braunau el 20 de abril de 1889. Vivió oscura y miserablemente en Viena y Múnich. Durante la guerra fue herido 2 veces y se salvó provincialmente de la muerte, siendo ascendido a cabo de infantería. Sus cualidades como orador eran extraordinarias, no obstante su pobre y escasa cultura. En 1919 fundó en Baviera el Partido Obrero Alemán Socialista, conocido como Partido Nazi, por su autoritarismo y violencia para imponer sus ideas, generando el fanatismo. El partido fue ganando adeptos, convirtiéndose en la organización política más fuerte de Alemania. El 9 de noviembre de 1923 organizó un golpe de Estado en Múnich, con el que pretendía iniciar la Revolución Nacional, en colaboración con otras organizaciones que tenían el mismo fin, del mismo modo que los Fasci de Mussolini habían marchado sobre Roma, junto con los nacionalistas y la ayuda del ejército. Sofocado en el movimiento, Hitler fue encarcelado en una fortaleza durante varios meses, oportunidad en la que escribió el primer volumen de Mi lucha, que contiene las bases ideológicas de su partido. En 1925 se organizó su partido, que había sido disuelto por las autoridades después del fracaso del golpe. Poco a poco, en los años venideros, iba ganando adeptos. Gracias a la crisis económica que atrajo a su causa a millones de alemanes desesperados, el experto organización y acción propagandística que ningún otro partido pudo emular, a su violencia y dinamismo, al ataque del gobierno republicano, a la movilización de las masas, en medio de las cuales
Hitler obtuvo un sorprendente éxito. Precisamente en 1934, a la muerte del presidente Hindenburg, fue designado como sucesor, con el título de Führer, jefe, logrando el control absoluto e indiscutible de todo el país. El Partido Obrero Alemán Nacional Socialista adoptó como símbolo y bandera la esvástica, cruz gamada, colocada dentro de un círculo blanco, rodeado por un campo rojo. Su doctrina está contenida en el libro Mi lucha, considerada como la Biblia del nacionalsocialismo, y cuyas ideas básicas son: la superioridad de la raza aria, que se habían preservado puros únicamente en Alemania. Esto justificaba la superioridad del pueblo alemán y su obligación a conquistar el mundo. La raza aria debe depurarse en otros pueblos, como en Francia, y esto podía conseguirse únicamente eliminando la sangre judía, que lo había contaminado y degradado. Más tarde se hizo experiencias en los campos de concentración y en los hornos crematorios. Como los arios alemanes habían sido humillados por los pueblos inferiores que habían impuesto el Tratado de Versalles, era necesaria la reagrupación de todos los alemanes en un gran reino, Gran Reich, y para el efecto debía conquistarse el espacio vital, Lebensraum. El espacio vital se concebía como un gran territorio fuera de Alemania, semejante a la que tuvieron hace 6 siglos, suficiente para los próximos 100 años, y sometidos bajo la forma de un protectorado a Alemania. Dentro de esta nueva Europa, los pueblos escandinavos, neerlandeses, flamencos y británicos recibirían mejor trato, porque hablaban lenguas germánicas y tenían más sangre aria. Para llevar a la práctica estas ideas, el nazismo emprendió las siguientes acciones. El ejército fue destinado a servir únicamente al movimiento nacionalsocialista y al mismo tiempo se les rearmó rápidamente. Los gobiernos de los distintos estados fueron ajustados a la línea del movimiento y muchos de ellos perdieron los poderes que habían tenido durante siglos. Disolvieron los sindicatos y arrestaron a sus líderes. En su reemplazo se restableció el Frente Alemán del Trabajo, a cuya entidad debían afiliarse obligatoriamente todos los patrones y empleados. El objetivo era preservar la paz industrial y promover formas de seguridad social. Fueron disueltos todos los partidos: el socialdemócrata, el centrista, el Partido del Pueblo y el Partido del Pueblo Bávaro. Se reconoció como único partido el nacionalsocialista. Todo intento de organizar un partido distinto sería castigado con la prisión u otras penas. Alemania era un estado unipartido. La vida cultural pasó a ser controlado con el establecimiento de una Cámara Nacional de Cultura, que tenía secciones de bellas artes, música, teatro, literatura, radio, cine y prensa. Toda persona que ejercía alguna de estas actividades estaba obligada a afiliarse, excepto los judíos y los enemigos del régimen, a quienes se privó así de su modo de vida. Las personas opuestas al régimen podían reunirse clandestinamente en pequeños grupos e incluso así se arriesgaban a un arresto inmediato por la fuerza policial de la SS, Escuadrilla de Protección, y la Gestapo, y su confinamiento en un campo de concentración, donde ocurrían estos actos horrorosos que fueron las armas más eficaces de la dictadura. Cuando nos, venerables hermanos,
En el verano de 1933, a instancia del gobierno de Reich, aceptamos el reanudar las gestiones para un concordato. Tuvimos por móvil la obligada solicitud de tutelar la libertad de la misión salvadora de la Iglesia en Alemania y asegurar la salvación de las almas a ella confiadas. Nos determinamos entonces, no sin una propia violencia, a no negar nuestro consentimiento. Queríamos ahorrar a nuestros fieles, a nuestros hijos y a nuestras hijas de Alemania las situaciones violentas y tribulaciones. Mitbenender Sorge. Estas palabras del Papa Pío XI en la primera encíclica publicada íntegramente en alemán el 14 de marzo de 1937, titulada Mitbenender Sorge, explican por qué el Vaticano no tuvo más remedio que aceptar el concordato con la Alemania de Hitler, para ahorrar sufrimiento y persecución a los católicos alemanes. Pese a ello, Pío XI dejó claro que no lo hizo sin su descontento. Pero los sucesos que acaecerían en apenas 4 años, desde 1933 a 1937, hicieron que el pontífice se arrepintiera amargamente de la firma del concordato y además alertar a los católicos alemanes del peligro que entrañaba escuchar a aquellos que esparcerían cizaña de desconfianza, descontento, discordia, del odio, de la difamación y de la hostilidad profunda, es decir, del régimen nazi y su ideología. En estos años se había puesto de manifiesto un hecho que ya se prevía antes del ascenso del poder partido nazi, que el régimen nacional socialista atentaba profundamente contra la libertad de la persona. Las constantes detenciones de los opositores políticos, la imposición de un pensamiento único y unas leyes raciales contra los judíos, basadas en la discriminación, el odio y la mentira, llevaron al Papa XI a pronunciarse contra el Reich alemán, ante el silencio de la Sociedad de Naciones, precedente de la ONU y de las potencias vencedoras de la Gran Guerra. Pío XI criticaba la falsedad y lo pernicioso de las doctrinas nazis. Hacía hincapié en la importancia de que los católicos alemanes tuvieran genuina fe en Dios, en Jesucristo, en la Iglesia y en el Papa. Tacha de adulteración de nociones y términos sagrados a la propaganda y doctrina nazis, reafirmando el orden moral y la doctrina cristiana, y reconoce el derecho natural que Dios ha dado a todos los hombres. Tras esto, el pontífice se dirige de manera específica a cada conjunto católico de Alemania, empezando, curiosamente, por los jóvenes, a quienes advierte del peligro de aquellos que hablan mucho de grandeza heroica, contraponiéndola osada y falsamente a la humildad y a la paciencia evangélica. Aún siendo consciente el pontífice del difícil ambiente de las organizaciones obligatorias del Estado, y terminando con los seglares, las familias, urgiendo a los padres católicos a que alejaran a sus hijos de las doctrinas nazis, asegurándoles que ninguno de los que hoy oprimen vuestro derecho a la educación y pretenden sustituiros en vuestros deberes de educadores podrá responder por vosotros al juez eterno, alertando de un problema que no debería parecer tan extraño en la actualidad, donde el Estado sigue queriendo imponer doctrinas arbitrarias y temporales que muchos consideramos falsas y perniciosas, como en su momento fueron las de los nazis. Una frase que podría englobar el objetivo de esta encíclica y que puede ser recurrente para tiempos posteriores y casi profética es la que sigue: en su necio afán de ridiculizar la humildad cristiana como una degradación de sí mismo y como una actitud cobarde, la repugnante soberbia de estos innovadores, los nazis, no consigue más que hacerse ella misma ridícula. El grito del Papa Pío XI contra el régimen nazi y contra su ideología no obtuvo respuesta por parte de estos ni réplica alguna por el resto de naciones. El Papa y los católicos no fueron escuchados,
Las potencias democráticas no harían nada hasta que las acciones del gobierno de Hitler no tomaran un camino sin retorno. Unos meses después de la muerte de Pío XI, con la invasión de Polonia en septiembre de 1939.